Bienvenidos al segundo capítulo de Vía Negativa. Estoy todavía acompañado por el doctor Fernando Lolas. Vamos a tener varias conversaciones porque siempre nos quedamos un poco cortos al final en el tiempo. Por un lado, porque las discusiones dan para muy largo y porque él tiene mucho conocimiento que yo espero ir extrayendo lentamente. En esta ocasión me di el lujo de poder preguntarle sobre los juicios de Nuremberg y entramos en una discusión también de derechos y deberes y otros temas más. Espero que les guste tanto como a mí. Les dejo el capítulo. Yo estaba, de hecho, hace poco, quería conversar un poco, doctor, disculpe, del tema de los juicios de Nuremberg, porque no hemos conversado mucho de eso y es un tema que a mí me intriga harto. Hace poco terminé un libro que se llama Ordinary Men, no sé si lo he leído. No. Ya, es un libro que hace una recapitulación histórica de un batallón de reserva de la policía alemana que es el batallón número 101 y que en el fondo se trata de la historia de cómo gente completamente común y ordinaria, jardineros, zapateros, eh, mercaderes, lo que sea, eh, se unen o sea, son eh, obligados a unirse a este batallón de reserva y terminan siendo asesinos de miles de judíos, mujeres, niños, en una forma que la verdad es que era bien terrible. Y esto es análisis en el fondo de cómo se transforma gente ordinaria en esto, digamos, que podemos ser usted, ¿Quién, yo, quién, cualquiera. quién lo escribe ese libro? ¿Un alemán o un Déjeme, observador? déjeme A ver, buscarlo al tiro, no perdona me medio acuerdo quién lo segundo escribió. que mi empleada me está pidiendo aquí un detalle. Vuelvo en medio Ningún segundo. problema, vaya nomás, Doc. Ya, Ya, aproveché de traer mi pipa también. Tengo hasta las 12, más o menos 12:05, 12:10, porque no hay después tengo problema. que salir No hay eh, problema, el libro lo escribe Christopher Browning. Suena como estadounidense. Pero en el fondo está todo bien documentado, está muy interesante el libro, la verdad, me gustó harto. y esas personas que él dice fueron reclutadas entre gente común y corriente para Sí. participar, que es lo que todos saben. Hay un estudio muy interesante de un autor que más o menos estudió psicopatológicamente a los presos políticos del régimen nazi, Ujú. a Göring, Keitel y todos esos que fueron eh, enjuiciados. A ver, en primer lugar, en Nuremberg se programaron muchos juicios, se Mm, programaron varios juicios. Uno, el principal y el primero fue a los mm. políticos y militares que fueron acusados de crímenes de guerra, de ser provocadores de la guerra. Después hay una película que se llama The Nuremberg Trials, que se refiere a los juicios que se le hicieron a los juristas, porque muchos juristas alemanes de la época nazi también apoyaron al régimen con disposiciones especiales. El más famoso tal vez de todos fue Carl Schmitt, y Carl Schmitt fue el inventor de una cosa que se llama el Führerprinzip, el principio del liderazgo, Ujú. y aunque nunca conoció a Hitler, le brindó una especie de justificación jurídica a muchas de las acciones que suponían estados de excepción. Carl Schmitt es un jurista muy famoso, de hecho se ha puesto enormemente de moda en el último tiempo, porque Carl Schmitt tiene incluso libros con títulos tan extraños como Teología Política y otros, y esta película, que está en YouTube, por lo demás se llama The Nuremberg Trial, Ujú. cuenta el juicio a los juristas, que es un juicio especial porque la idea de cómo la ley o la legislación pudo apoyar al régimen. Y el juicio al que nosotros nos preocupamos especialmente, porque los americanos le han dado una enorme importancia, diciendo que fue como el origen casi de la bioética y del establecimiento del consentimiento informado, Mm, es el juicio que se hizo a los médicos e mm, investigadores médicos nacionalsocialistas
que fueron 27 personas. Eso está en ese libro que creo que usted leyó, Mm, el libro en que yo traduje el artículo de Víctor von Weizsäcker, sí. en el cual este hombre se ve obligado a hacer una especie de manifestación ambigua respecto a de que condenar o no condenar esas actividades. Entonces lo que él dice es que Mm, se condena un espíritu de la medicina, que era el espíritu de la medicina científico-natural, que despreciaba al ser humano, en mm, una serie de cosas. De esas personas, de ese juicio fueron condenadas a muerte algunos, mm, otros fueron contratados después por la Fuerza Aérea Norteamericana mm, y muchos después fueron liberados y continuaron ejerciendo la profesión médica después de la guerra. mm, Eh, lo cual también hace meditar acerca de cómo este tema del poder es tan importante. De hecho, muchos científicos alemanes que eran importantes para los aliados, fueron contratados posteriormente tanto en Estados Unidos, Werner von Braun, por ejemplo, que desarrolló toda la cohetería en Estados Unidos, entre muchos otros. Por lo tanto, este juicio, que el que nosotros nos hemos preocupado más porque es, por así decir, siempre citado en las historias de la bioética, básicamente terminó con una proclamación que es lo que se llama el Código de mm, Nuremberg, que es simplemente una exposición de la sentencia, y son 10 puntos, y el primer punto se refiere al consentimiento voluntario de las mm, personas. mm, Entonces, esto es lo que eh, los enjuiciamientos de Nuremberg a los médicos y científicos no tuvo que ver necesariamente con el tema del holocausto. mm, Eh, los nazis también tuvieron un programa que se llamó el programa T4. T4 se llamó porque estaba en la Tiergartenstraße de Berlín, por eso la T. mm, Tiergartenstraße quiere decir la calle del zoológico, ¿no? Y ese programa 4 es porque ese era el número donde estaba el cuartel general de esta operación, que consistió en tratar de eliminar a los pacientes deficientes mentales, mm, con enfermedades mentales incurables, con la observación de que eran personas que no producen, que son un lastre para la economía de un país en guerra y mm, pobre, como estaba haciendo Alemania en ese momento. Por lo tanto, no tuvo nada que ver con el genocidio, ni con la Shoah, ni con ninguna cosa mm. del holocausto. No, no, era completamente distinto, sí. Yo no sabía de este tema y me gustó ir leyéndolo porque me interiorizó en un tema completamente aparte, digamos, de lo que yo sabía, de lo que uno sabe, más que nada por saber popular. Yo la verdad es que en el fondo lo que uno aprende en el colegio y mucho más no, nunca me había Claro, dado el además tiempo. que el tema del holocausto judío ha sido bastante apoyado por una publicidad abrumadora, la Mm, casa de Ana Frank en mm, Ámsterdam, los monumentos al holocausto que hay en Nueva York y en muchas ciudades. Entonces, la gente cree que los nazis lo único malo que hicieron fue este tema de mm, matar judíos, gitanos y eslavos. mm, Lo que los nazis también hicieron fue un intento por tener una especie de medicina depuradora. Esa mm, sería la mm, mejor. Entonces, los pacientes mentales eran un lastre para la nación, así como eran cualquier paciente que tuviera enfermedades crónicas hereditarias. mm, De ahí los experimentos tan interesantes de Mengele, por ejemplo, que estudió mellizos idénticos con el objeto de estudiar qué pasaba con el ambiente versus la genética. Y mm, Mengele, como todos sabemos, el Onkel Helmut, como le decían, eh, eh, estudió los mellizos y después creo que se escapó y se murió en el Brasil en algún momento. Otros experimentos médicos que se hicieron tenían claramente fines relacionados con la guerra. Por mm, ejemplo, el doctor Siegfried Rasche, que era un médico de las SS, estudió el efecto de la congelación de los cuerpos humanos vivos eh, para ver hasta qué tiempo podría resistir una pierna o un brazo en un congelamiento hasta que valiera la pena intentar recuperarlo. Y esto wow, tenía un claro valor estratégico mm, porque los muchos pilotos de la Luftwaffe caían en el mar Báltico.
que era muy helado. Entonces lo mm, que los médicos necesitaban saber era si valía la pena invertir esfuerzo en recuperar personas que hubieran estado congeladas, qué sé yo, más de 2 horas. mm, Los experimentos de Rush fueron publicados y me acuerdo que Marcia Angel, que fue la editora del New England Journal of Medicine, la revista médica más importante de los Estados Unidos, eh, tuvimos una controversia, asistimos a una controversia hace varios años atrás sobre si era lícito o ético citar datos, valiosos datos, que aunque fueran valiosos, habían sido recogidos mediante métodos inhumanos, mm, porque lo que tomaron estos tipos fue que tomaron prisioneros y los congelaban a unos a 1 hora, a otros 2 horas. Experimentos como esos se mm. hicieron innumerables y no afectaron necesariamente a judíos, no Sí. Sí, yo eran, leía en el fondo que hubieron aproximadamente al inicio del régimen nazi, aproximadamente 2 millones de prisioneros rusos que fueron sometidos a diversas formas de experimentos y muerte, digamos. Cosa que yo tampoco sabía. Y bueno, también en este libro también no solamente eh, cazan, digamos, judíos, sino que polacos y bueno, metían a gitanos, todo el ¿no? mundo dentro del mismo saco. Gitanos también, Sí, ¿no? gitanos también. No hablan mucho de los gitanos en este libro especialmente, pero están más bien metidos en Polonia, Ahora, digamos. lo que a nosotros nos interesa es el tema de la ética en medicina Mm, y hay la creencia infundada de, primero, de Alexander Mitscherlich, que fue un psicoanalista muy famoso, que fundó la clínica psicosomática en la cual yo estudié en ujú, Heidelberg. Alexander Mitscherlich asistió al juicio de Nuremberg como observador y observó, por ejemplo, que no toda la profesión médica alemana se asoció al régimen nacionalsocialista, mm, pero sí muchos líderes de opinión. Por lo tanto, la Asociación Médica Alemana fue condenada cuando se formó la Asociación Médica Mundial en 1947, posguerra. Los condenaron, por así decir, a no ser miembros de esa organización mientras no hicieran una suerte de mea culpa. mm, mm, Interesante, sin embargo, que de los, no sé, una cifra importante de médicos que había en Alemania en esa época, supongamos, voy a decir una mm, cifra que puede no ser correcta, 900.000, no más de un 8 o 9% participó activamente en las políticas sanitarias del régimen. O mm, sea, no fue toda la profesión médica. mm, Eso, primer punto a destacar. Segundo, en las escuelas de medicina de la época, Heidelberg, la universidad donde yo estudié, fue una universidad muy nazi. En ella había estudiado, por ejemplo, el famoso Goebbels, que después fue ministro de propaganda del Reich, al mm. cual no le dieron su título porque era un estudiante muy revoltoso, pero cuando ya era ministro, la, la, la universidad le concedió el grado de doctor en sociología. Entonces, Es un grado quizá ligeramente coercionado por el miedo a que no nos vayan a claro, matar a todos. la Universidad de Heidelberg tuvo que ser muy desnazificada. Mm, Ahí participó justamente este Mitscherlich, que era de ahí, y Karl Jaspers, el famoso filósofo, cuya esposa era judía y por eso él después emigró a Suiza. Pero el tema es que también les enseñaban ética. Y de hecho hay libros de ética mm, nacionalsocialista para médicos. mm, No recuerdo en este momento el nombre de un autor, pero se interesante. publicó uno de sus libros Mm, porque ellos tenían una concepción de la ética como una especie de obligación social. O sea, mm, el Estado, la sociedad tenía preferencia o preeminencia sobre los individuos. mm, Entonces, su forma de concebir la ética era tal que ninguno de ellos, mientras hacían estos experimentos, se consideró culpable mm, de hacerlos. Ellos estaban aportando datos para el futuro de la humanidad, mm, cosa que es un argumento que también han dado en otros países eh, otros sistemas. mm, El tema del racismo no fue propio de la Alemania nazi. mm. Los países No, por supuesto. escandinavos antes de Alemania también tenían, y Estados Unidos tenía leyes racistas tremendamente importantes.
mm, al punto que los inmigrantes eran recluidos en una isla cerca de la Estatua de la Libertad actual que se llama Staten Island, mm, donde los que eran de grupos étnicos que no se consideraron apropiados para el país no eran aceptados para la inmigración. O sea, tampoco en ese punto el registro histórico favorece mucho a los gringos, digamos, porque también sí, eran claro. raros. No, Y, al final sucedió en en todas las culturas a lo largo de la historia. O sea, ni siquiera es solamente un tema de blancos contra negros o alemanes contra judíos. En el fondo esto es eh, en China, en la cultura asiática también se dan situaciones similares y al final se da en todo el mundo. Mm. sin Incluso duda, y dentro yo creo que de Sudamérica yo entiendo que las culturas tampoco se querían mucho, algunas y algunas eran bien contrarias a claro, culturas aledañas de la misma forma. Mm, la inmigración en Chile y en Argentina privilegió siempre a los europeos, por ejemplo. mm, Los alemanes que llegaron a Chile eran invitados por mm. Vicente Pérez Rosales en el siglo XIX para que se vinieran porque iban a mejorar el espíritu de trabajo de la población chilena. Claro, claro, yo me refería un poco a las culturas precolombinas, que entiendo que también había Ah, harto bueno, conflicto dentro de ellas por lo mismo. claro, Mm. también, Si al toda, final es como inherente al ser humano, eso es parte de lo que yo he ido aprendiendo mucho con este tema de hay, estudiar un poco hay esto. un autor español que se llama Gustavo Bueno, que escribió un libro que yo no había leído en mucho tiempo, lo tuve largos años, Ujú, y hizo un comentario a este libro en nuestra revista Acta Bioética, donde él dice que uno de los principios que suele no considerarse en todas las manifestaciones éticas sobre la práctica médica es lo que él llama el principio de grupalidad. mm, Todos pertenecemos a un grupo, heredamos sin saberlo ciertos eh, ademanes, ciertas prácticas culturales que son como el lenguaje, no las hemos inventado nosotros, mm, las heredamos y las damos como muy naturales. mm, Pero esto de la diferencia con el otro, con el distinto, es una cosa universal. Y en la medicina particularmente eso se ha visto históricamente en muchos periodos, no sí, es solamente... es es un punto bien importante que quiero volver a eso, en el fondo es la biología detrás del colectivismo, quizá, pero quería preguntarle, quería volver al tema que me planteó antes de esta controversia que hubo con respecto a los estudios realizados bajo el régimen nazi y su uso para la medicina. Quería preguntar un poco cómo se fue dando esa controversia, porque no me lo he planteado previamente, por lo tanto quizá mi opinión va a salir medio, no sé, sujeta a lo que se me ocurra en este momento, pero em, creo que en el fondo lo vemos actualmente, enjuiciar el pasado con los valores actuales es muy fácil y eso siempre es así, o sea, nosotros podemos enjuiciar a lo que hablábamos antes, las culturas precolombinas que hacían sacrificios humanos a diestra y siniestra, digamos, eh, con nuestra moral actual, pero es muy fácil eso y todos somos generales después de la guerra, todos se nos va a dar muy fácil esa altura moral. Em, lo que no significa que uno pueda estar de acuerdo en lo más mínimo con lo que se hizo. Simplemente entender que la época era distinta, que las condiciones bajo las que se dieron son distintas y que si es que efectivamente hubo sacrificio involuntario en la consecución de estos experimentos, eso quizá incluso obligaría más aún a considerar esa información, porque en el fondo ese sacrificio deja de ser tan en vano y empieza a tener, se le puede dar un sentido un poco mayor a ese sacrificio. No sé si es que usted opina lo Bueno, mismo o cómo lo lo vivieron que en ese nosotros momento. tenemos que tomar en cuenta acá es el estudio de los antropólogos. Hay un antropólogo que yo conocí, que amigo mío, yo era editor de una revista que se llama Social Science and Medicine, Ujú, James Trostle, escribió mucho acerca de las variables culturales que hay que tener en consideración cuando uno trata de emitir juicios valóricos. mm, Por ejemplo, en muchas partes de África, en Somalia en particular y en otras regiones, se seguía practicando hasta hace pocos años una práctica
con las mujeres que se llama la infibulación, en que les extirpan el clítoris mm, y hacen una especie de cierre de la vagina, de tal manera que se aseguren de que las mujeres son vírgenes cuando llegan al matrimonio. Esa práctica horrible. de la infibulación parece brutal Mm, cuando uno lo mira desde una óptica neoyorquina de la ética. mm, Entonces muchas asociaciones feministas de Estados Unidos decían, esto es una perversidad, entonces, pero yo no es que justifique esas prácticas, mm, pero yo entiendo que hay que ponerlas en el contexto cultural en el cual se dan. mm, Es lo mismo que ahora lo que está pasando con el restablecimiento del régimen talibán en Afganistán y mm, su segregación de las mujeres mm, de la educación. Eh, por muy condenables que a nosotros nos pueda parecer, nosotros tenemos que precavernos contra lo que se ha llamado el imperialismo ético, es decir, que los valores occidentales, lo que nosotros entendemos por una Declaración Universal de Derechos Humanos, esa que se hizo por la Organización de Naciones Unidas, no es una cantidad de preceptos que sean universalmente válidos. Los países musulmanes no aprobaron, ni siquiera consideraron esa declaración como que era pertinente y de hecho hicieron después unas declaraciones propias en otro momento. mm, El, también el tema del genocidio, esa palabra que se inventó a propósito del juicio de Nuremberg para los políticos, eh, no es tan simple porque, por ejemplo, cuando los rusos trataron de hacer un juicio semejante contra los japoneses, que no se realizó sino hasta 1949, porque mm, los japoneses también hicieron experimentos relativamente brutales con sujetos humanos. Hay un famoso estudio en el cual los médicos japoneses inyectaban deliberadamente malaria a algunos prisioneros con el objeto de tratar de descubrir una vacuna contra la malaria que estaba diezmando a sus soldados en Burma mm, y en otros países tropicales donde se conducía la guerra. Esos fueron también casos que no tuvieron la resonancia que tuvo el juicio de Nuremberg. mm, Y cuando los rusos trataron de hacer algo parecido eh, con los japoneses, los norteamericanos no le dieron la publicidad suficiente porque en ese momento Rusia era un enemigo de la Guerra Fría. mm, mm. Sí, pero ahí a mí me causa cierta dificultad mental este tema, como lo plantea usted, porque yo entiendo que efectivamente hay un... Ay, espérame, se me cambió la cámara. Ahí sí. Yo entiendo que hay una diferencia cultural a la hora de eh, comprender las distintas tradiciones y por lo tanto moralidad y cultura, o sea, y ética que se da en base a distintos lugares, pero sí creo que tenemos que por lo menos, y es la forma en que yo he tratado de verlo para mí, poder determinar que para nosotros, para mí específicamente, no sé si para nosotros como cultura completa, pero para mí, em, existen ciertos valores que creo son mejores y esos excluyen, digamos, estas prácticas eh, ambas que usted comentaba, digamos, de tanto de los talibanes como de estas prácticas somalíes de mutilación. Em, y, y que en el fondo es la lógica de, si bien nosotros no podemos ir a imponer algo, porque cuando uno entra con la fuerza a imponer cultura, si uno quiere, o moralidad, va a luchar contra lo más profundo de la persona y lo más probable es que va a generar más resistencia que em, una acomodación. Pero sí uno puede ir a plantear que existen alternativas y que la gente empiece a ver que existen alternativas y por lo tanto eh, decidan, conociendo lo que es y conociendo lo que podría ser, y en base a eso tratar de ayudar a modificar algunas prácticas que evidentemente, si bien son culturalmente aceptadas allá,
sería difícil tratar de justificarlas bajo una óptica moral consistente. La verdad es que no podría hacerlo. No sé cómo llegaría uno a eso. Yo creo que la pregunta que está detrás de esto es si existe un concepto de humanidad Mm, universal. mm, Y ese concepto de humanidad universal nunca, y lo demuestra el registro histórico, ha mm, estado desligado del poder. mm, Una moralidad que no pueda ser aceptada por un poder, no me estoy refiriendo a un poder fáctico político, sino el mm, poder de la creencia, el poder de la costumbre y el poder de la ley. Cuando uno piensa en que esta idea de los derechos humanos universales, que nosotros la tenemos tan incorporada a nuestro razonamiento cotidiano, mm, eh, la pregunta es si efectivamente en alguna parte del mundo y en forma completa han sido respetados. Porque es muy mm, fácil decir todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, mm, pero lo que vemos habitualmente es que no hay régimen político en el mundo mm, en que eso se haya materializado de una manera ideal. mm, Entonces, la reflexión ética, si no está asociada a una concepción del poder, y yo distingo aquí el poder que es legal, que está dado por, qué sé yo, ciertas formas de juridicidad, mm, versus el poder legítimo, que es el poder que está aceptado por las personas que se van a someter a su imperio. mm, La diferencia entre legalidad y legitimidad me ha servido a mí para entender que muchas prácticas que pueden ser legales, por mm, ejemplo, en la Rusia soviética, cualquier persona que disentía era declarada o loca o simplemente encerrada por mm, delincuente. Y nosotros no concebiríamos eso si no fuera porque había un poder del Estado que podía implementar esa norma. mm, Eso no quiere decir que fuera legítima, era mm, legal mm. desde el punto de vista de su juridicidad propia, pero era ilegítima si la consideramos que no todas las personas podían acatarla de buen grado. Claro. Es Mm, una, es una reflexión que cuesta un poco decirla porque es sutil la, el prejuicio también de que la cultura occidental, la cultura europea, la cultura de origen greco-romano y sobre todo el cristianismo, ha impuesto una cierta forma de concebir la humanidad que no es exactamente siempre eh, conducente a prácticas sociales que hagan a las personas, a todas las personas más felices. Basta recordar que el cristianismo, como otras religiones monoteístas, fue tremendamente salvaje y destructor de la cultura antigua. mm. Pero ahí, Entonces, doctor, a mí lo que me pasa con esto es que uno puede caer en un relativismo moral que creo que tampoco aporta, porque si bien nosotros podemos establecer ciertos parámetros que nos gustaría adoptar y a los que aspiramos, entendemos que el ser humano somos todos falibles, extremadamente falibles, y por lo tanto aspirar a un ideal no significa necesariamente alcanzarlo, pero sí significa orientarnos y actúan un poco como un compás, es un poco, creo yo, quizás lo que usted quería plantear cuando plantea el tema de esta metateoría médica, es un poco lo mismo, la metateoría moral que nos permita orientarnos en el mundo hacia donde queremos, que en términos simples, y esto lo he escuchado de más de alguna persona, no es una idea mía, digamos, es orientarnos hacia el lugar de menor sufrimiento involuntario posible para la mayor cantidad de personas. Y eso ya es, en el fondo, es una definición simple, em, y alejarnos del lugar de mayor sufrimiento involuntario posible para la mayor cantidad de personas. Eso podría ser una metateoría que en el fondo engloba lo que
tratan de hacer las tradiciones judeocristianas y algunas otras en mayor o menor medida, pero eh, que al final lo que estas religiones hacen, lo que yo he ido entendiendo, porque yo pasé por una etapa mucho más atea y bueno, típico un poco de quizá la adolescencia más rebelde, pero he ido entendiendo que en el fondo tienen una utilidad, más allá de que uno pueda verlo racional o no racionalmente, lo que van haciendo es una destilación de aquellas prácticas que permitieron el florecimiento de una cultura y una civilización de mayor o de menor sufrimiento para la mayor cantidad de personas, que por supuesto es falible, como todas las cosas que van sobreviviendo al paso del tiempo, se ven víctimas de su propio éxito, como todo, a todos nos pasa, digamos, cuando somos muy exitosos en algo, caemos en creer que es la única forma y perdemos la capacidad de renovación. Eh, pero sí creo que uno puede determinar de forma quizá más abstracta, con ciertos recursos lógicos en el fondo, que existen ciertas formas de evaluar las interacciones humanas el uso del poder coercivo versus cooperativo, de formas que parecieran alejarnos más del sufrimiento y otras que nos pueden acercar más al sufrimiento. Claro, la relectura de la historia siempre se hace desde un punto de vista particular, que es Mm, el presente. No hay que confundir lo que uno llama la deriva histórica necesaria versus lo que nosotros creemos que pensaba la gente. Por mm, ejemplo, esta idea corriente de que la democracia ateniense era una especie de modelo muy saludable para mm, conducir los asuntos de la gente, olvida que ciudadanos atenienses eran muy pocos y que la esclavitud era sí, una circunstancia social que impedía a muchas personas siquiera manifestarse porque eran equivalentes a cosas. mm, Lo mm, mismo el derecho romano, que es tan influyente en muchas de las tradiciones occidentales actuales, no era un derecho que asegurara a todas las personas del imperio una condición de igualdad y de permitirles su felicidad completa. mm, De hecho, ser ciudadano romano era una condición que se iba ganando y que después con la caída del imperio se hizo distinta. Y yo creo, sin embargo, sin caer en un relativismo cultural que dijera toda moral es potencialmente buena, mm, este eudaimonismo, esta sensación de que la finalidad de la vida y de las instituciones políticas es la felicidad de las personas, mm, tiene que verse también en qué es lo que significaba ser feliz. mm, Por ejemplo, en la Rusia soviética. ¿Qué significaba ser feliz en la Roma antigua? ¿Qué significaba ser feliz en los imperios de Asia? mm, Eh, esa noción nosotros la tenemos tan incorporada a nosotros que cualquier cosa que nos haga sospechar de que los derechos humanos, estos de primera, segunda y tercera generación, son inalienables y esenciales, nos hace a veces olvidar de que en ninguna parte se los ha respetado. mm, Cuando uno piensa por ejemplo, en los Estados Unidos, que durante años ha sido la policía del mundo, ¿verdad? mm, Poniendo un sistema de pensamiento, eh, para lograr eso han tenido que invadir países y hacer cosas relativamente violentas en contra de otras culturas. mm, Basta recordar la guerra norteamericano-mexicana del siglo XIX, cuando invadieron México y le quitaron la mitad del territorio. mm, Y, y si la Confederación del Sur hubiera ganado la guerra de secesión en los Estados Unidos en 1865, probablemente Estados Unidos hubiera invadido México completo. mm, Y, y también yo recuerdo, a propósito de medidas de salud pública, cuando tuvimos no esta pandemia actual del COVID-19, sino el SARS, que fue por ahí por el año 2000, entre el 2002 y el 2008, ujú, donde
yo, que era funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, asistí a algunas reuniones en Ginebra donde la gente se preguntaba cómo proteger a los ciudadanos en todo el mundo. Y ahí me di cuenta que los países raciocinaban de una manera tal mm, que un delegado de un país poderoso dijo, mire, si el país vecino no es capaz de controlar la infección, nosotros tenemos que invadirlo. mm, Y fue lo que ocurrió con la epidemia de cólera que hubo en México, donde el ejército norteamericano simplemente invadió Veracruz para controlar el cólera en su país. O sea, mm, yo me pregunto, eh, si todos los derechos humanos fueran tan naturales y esenciales a la naturaleza humana universal, no habría necesidad ni de escribirlos, ni de convertirlos en disposiciones vinculantes para los estados. El mm, hecho de que tengamos que escribirlos y que tengamos que recordarlos a cada paso y mm, que en su nombre se cometan muchas atrocidades mm, es algo que vale la pena considerar. Y eso vale absolutamente. también para la medicina y sus progresos. Mm, Estamos viendo, por ejemplo, con este tema del nacionalismo vacunatorio, por ejemplo, mm, los países desarrollados se han asegurado una provisión de vacunas mm, y regalan así como una especie de beneficencia para sentirse mejor algunas vacunas a los países africanos donde mm, la situación es muy compleja. mm, Y ahí hay otros intereses que son también intereses válidos en las sociedades, que son los intereses económicos mm. y los intereses de supervivencia nacional. La misma idea del Estado Nacional es una idea bastante censurable desde el punto de vista de la historia de los derechos humanos universales. Sí, claro, claro. Sí, yo en eso con el tema de los derechos humanos es un punto muy interesante porque no sé si usted ha leído a Frédéric Bastiat en su libro La Ley, No, ¿no? Ya. Él es un francés que es un libro cortito que se lee de una pasada, que plantea la ley y la plantea de forma negativa, que en el fondo en esta línea de lo que yo me he ido acercando últimamente, que es entender las cosas un poco más por vía negativa que por vía positiva. Entonces, él plantea que la ley está, eh, lo que es legal está muy considerado a lo que es, está muy asociado a lo que es justo, que en el fondo es este concepto de legitimidad, ¿sí? Em, Paul pero, Ricoeur, Paul Ricoeur también tiene un libro importante que se llama Lo Justo, mm, donde él dice qué es lo justo. Lo justo es lo que satisface tanto las necesidades del colectivo como la felicidad del individuo. mm, Paul Ricoeur, bueno, fue uno de los grandes de la hermenéutica y fue también un filósofo que se preocupó de entender por qué nosotros tenemos tantas discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace. mm. Claro, entonces el problema, em, el problema de definir estas cosas de forma positiva, en el fondo, es que uno puede caer fácilmente en empezar a justificar acciones que actúan contra el individuo. Y lo que Bastiat propone ahí es que la ley no está para defender lo que es justo, sino que para evitar la injusticia. Y Exacto. todo lo que la ley hace, que empieza a expandir el área de el espectro de acción real de la ley comienza a ser un problema. Es muy lógicamente consistente su argumento, porque en el fondo lo que él plantea es que el Estado surge para defender los derechos naturales, si usted quiere, que es vida, libertad y propiedad. Y cuando el Estado empieza a proponer positivistamente otros derechos eh, que no son realmente derechos, en el fondo que son beneficios de un grupo que se quiere asegurar para sí, el espectro de acción empieza a cambiar y por lo tanto el juego político se comienza a transformar en cómo dirigimos este barco a quién se hace con el poder porque entiende que existe una coerción de quien determina las leyes hacia el resto y por lo tanto todos quieren hacerse con el poder y pierde su estatuto de poder legítimo
Y el problema es que estas leyes empiezan a deslegitimarse. Yo me di una vuelta por esto y en el fondo estoy muy de acuerdo con Bastiat. De hecho, él era un crítico de la esclavitud en Estados Unidos mucho antes de que esta fuera abolida. Eh, Él falleció en 1850, si no me equivoco. Y también en el fondo él plantea que una de las razones de que nosotros nos preocupamos tanto por quién vota, porque se supone que el voto es representativo y por lo tanto no hay ninguna razón de peso para dejar a nadie afuera del voto si es que uno lo considera realmente como una representatividad de toda la sociedad. Pero nosotros determinamos que hay ciertas personas que deben quedar excluidas del voto, ya sea facultades mentales, en ese caso eran mujeres, él también es crítico de eso, niños, en el fondo hay una arbitrariedad con respecto a eso que está determinada estrictamente por esta expansión de la ley más allá de su rango de acción. Si es que esta ley no se expandiera fuera de su rango de acción, si es que el poder se mantuviese limitado a la defensa de estos derechos fundamentales nomás y nada más, no habría gran problema sobre quién está en el poder actualmente legislando, porque sería imposible que su grupo de acción empezara a imponerse sobre el resto. Y en el fondo tiene mucha lógica, lo que no significa que sea prácticamente eh, realizable, pero sí a mí me suena como un ideal al que apuntar, que es El como libro un... más importante a propósito de la democracia en América fue el que escribió Alexis de Tocqueville. No sé si Ujú. usted lo conoce, La No, no lo democracia en conozco. América. Él era un político francés que además fue muy importante porque él visitó Estados Unidos también a mediados del siglo XIX y escribió ese famoso libro La democracia en América, donde exaltaba los beneficios de ese país, comparándolo con su Francia natal, que era la época de Napoleón III, el Segundo Mm, Imperio y todo eso. Pero observaba una cosa que me parece tremendamente importante. En una auténtica democracia, la única precaución que hay que tener es que las mayorías no aplasten a las minorías. mm, Y es el riesgo inherente a todos estos sistemas que nosotros llamamos representativos, mm, pero que a la larga terminan siendo más bien juegos de poder. mm, Entonces, la posibilidad de que las mayorías, cualquiera que sean, aplasten a las minorías hace utópica esta idea de una ley que pudiera ser una manifestación o una esperanza de felicidad universal. mm, Yo quiero recordar aquí la definición que da Andrés Bello en su Código Civil, que dice, ¿qué es la ley? mm, La ley, dice, es la voluntad manifiesta de la nación ujú, que manda, prohíbe y permite. mm, Y esa era la patria del ciudadano. La patria del ciudadano no es un territorio, sino que es la adhesión a esta construcción abstracta que se llama ley, que es una construcción lingüística, que manda, prohíbe o permite. mm, Que es lo que Andrés Bello con eso desarrolla toda su teoría que condujo a la redacción del Código Civil, que ha sido tan influyente no solamente en Chile, mm, sino en toda la América Latina, que tuvo influencias tanto de los códigos franceses, napoleónicos, como de la jurisprudencia del Imperio Austríaco en esa época. Y yo creo que efectivamente la, el énfasis unilateral en derechos hace que la gente olvide que todo derecho, por definición, se limita por un deber, que es el deber de no dañar a otro. mm, Entonces, cuando la gente habla con signas más que con ideas, diciendo que yo tengo derecho a esto, los derechos son imposibles de mantener si alguien no los respeta. Y mm, alguien no los respeta cuando no siente que tiene deberes mm, para con las otras personas. La unilateralidad de considerar el discurso de los derechos sin considerar el discurso de los deberes, en el sentido kantiano, ¿no es cierto? Que Kant dice en las personas que juegan siempre dos principios. Uno es lo que él llama Neigung, que es la predisposición a hacer algo para ser feliz, y lo otro que él llama Pflicht, que es el deber. La ética kantiana es una ética deontológica de deberes. Entonces, cuando la gente habla, yo tengo derecho a esto, está perfecto,
pero el derecho a cualquier cosa termina donde empieza el derecho de otros. mm, Y el deber que tienen los ciudadanos es respetar los derechos que otras personas pudieran invocar. mm, Por ejemplo, las minorías en casi todas las partes en que impera el sistema llamado democrático ujú, siempre se han visto abrumadas por lo que una mayoría ha decretado. mm. Y lo vemos no solamente en países muy alejados, sino también en nuestro propio país. Por todos Eh, lados. Sí, el bueno, problema de lo que yo he lo hablaba una vez con un amigo, y bueno, da lo mismo, va a sonar medio pesado, pero no importa, que en el fondo nosotros definimos que existen, nosotros, yo lo dije la verdad, así que no le voy a echar la culpa a él, que existen los derechos, que son estos tres fundamentales, que es vida, libertad y propiedad, y todo el resto son los derechos. Así le pusimos nosotros, que era como para entendernos rápido, digamos. Pero en el ya, fondo, esto surge, un poco como en broma, pero surge de esta concepción de que todo actualmente quiere ser un derecho, pero el problema es que si nosotros no entendemos que existen ciertos... A ver, los derechos para mí surgen de una necesidad de preservar la creatividad del ser humano. La creatividad del ser humano es lo que nos ha permitido ser la especie hegemónica en el planeta y excepto que alguien quisiera realmente desaparecer, que bueno, esa es decisión de ellos, digamos, creo que nosotros queremos preservarlo. Y esa creatividad entonces se manifiesta en la vida primero, porque tenemos que estar vivos para poder ser creativos. Segundo, en la libertad, porque tenemos que poder explorar nuestros límites y dejar que el otro explore sus límites para poder eh, manifestar nuestra creatividad y en la propiedad, que es la manifestación de la creatividad que permite nuevas creatividades. O sea, que alguien haya inventado el computador y las cámaras y el Internet nos permite a nosotros en este momento expresar esta creatividad como nosotros la vamos viviendo. Entonces, esos derechos son para mí lo que yo he logrado comprender como los derechos fundamentales. Y el rol de todos nosotros es tratar de preservar esos derechos, no solamente del Estado, porque en el fondo el Estado lo conformamos nosotros, y el Estado es un constructo relativamente reciente, que no tenemos certeza de que vaya a perdurar en el tiempo. De hecho, yo me adhiero un poco más a la teoría de que esto es temporal y eventualmente vamos a tener otro régimen de asociación social. Eh, y por lo tanto, todos tenemos el deber de entender y considerar estos derechos como los fundamentales, porque si es que el derecho te lo puede entregar un Estado, entonces te lo puede quitar. Pero si estos derechos son fundamentales, anteceden a la creación de un Estado. Y por lo tanto, todo lo que procede de la creación de un Estado como derecho que puede entregar o quitar un Estado, que son estos derechos, que le digo yo, en el fondo que es el derecho a vivienda, el derecho a dar lo mismo, en el fondo, a tener un Ferrari, lo podemos poner en lo que uno quiera en esa situación, lo único que hace es generar un estado de coerción donde hay una transferencia de una persona a otra de recursos eh, bajo el mandato de una violencia implícita que está dada por el Estado, porque no tiene otra posibilidad de actuar de otra forma el Estado. Eh, y de hecho, en el fondo es la antítesis de la voluntariedad, todo lo que el ser, eh, la caridad va ligada a la voluntariedad. Si yo le quito el aspecto voluntario, no es caridad, es coerción. Entonces, siempre se da esta lógica actualmente. A mí me costó mucho entenderlo, lo entendí en el último tiempo, en el fondo, que en la medida en que nosotros vayamos expandiendo el espectro de estos no derechos, eh, lo único que estamos haciendo es coercionar por la mayoría a una minoría, que en este caso esta minoría quizá tiene más recursos y eso nos, con una orientación unicompartimental de qué es el bienestar humano, también como hablábamos antes, esto de COVID, no COVID, ahora es como tienes plata o no tienes plata, es la única forma de medir el bienestar humano. Entonces nosotros atacamos a quienes tienen más dinero, más bien basado probablemente en otras cosas que vale la pena conversar en otro momento, pero nos sentimos justificados en atacarlo porque estamos resguardados en una mayoría. Pero si yo personalmente no puedo a usted obligarlo a que me dé un 10% de su sueldo a fin de mes, ¿por qué si estoy justificado a ir con
10 millones de personas a su casa a decirle, ahora sí que tiene que dármelo. En el fondo hay simplemente una disparidad mayor de poder y suena peor, digamos. Entonces, eso es como la forma en que yo le di un poco la vuelta al derecho últimamente y me da harta vuelta en eso porque al final si uno empieza a definir esto de forma negativa es la única forma, es lo que yo creo que es la única forma de evitar caer en propuestas que eventualmente puedan ser llevadas a conclusiones, a pendientes resbaladizas que nos lleven a la coerción. Hay que hacer dos observaciones. Primero, Ujú, cuando empezó este tema de la bioética y se consagraron esos cuatro principios que hoy día mm, conocemos como el mantra de Georgetown, ¿no? La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ujú, Justamente lo que Weizsäcker y otros agregaron fue que faltaban los principios de solidaridad y de reciprocidad, mm, basados en una concepción de la naturaleza humana en la cual la evolución humana fue posible gracias a el trabajo de los grupos. Si los seres humanos no se hubieran agrupado y no se hubieran defendido colectivamente de las amenazas naturales, no hubieran sobrevivido. mm, El problema con las palabras abstractas como dignidad, mm. que es una palabra frecuentemente usada en todos los textos jurídicos, pero que nadie define Es con imposible. precisión, yo la defino como el derecho a tener derechos. Eso es para mí la dignidad, el Ya. derecho a tener derechos. Pero después pasamos a la libertad, y la libertad también es un término bastante confuso, Mm, porque libertad no existe en abstracto, mm, existen libertades para distintos tipos de intervenciones. Y por ejemplo, la libertad de matar, que es una libertad que tienen los soldados en la guerra, donde se mm, suspenden, por así decir, esas restricciones naturales que nosotros mm. tendríamos para matar a nuestro vecino, pero en la guerra, si a mí me ponen un casco y una ametralladora, me dicen, vaya y mate toda esa gente, porque eso es lo que la nación espera de usted. Mm, Resulta que se convierte también en una palabra de difícil acepción mm. universal. ¿Le puedo comentar, disculpe, mi definición que estuve escribiendo al respecto de esto? En el fondo, ¿qué sería para mí el derecho? Como la mejor definición que se me ocurre, lo voy a leer porque la tengo anotada. Sería la protección de la vida, libertad y propiedad, en ese orden de prioridad, de cualquier agente humano externo que actúe contra la voluntad de otro individuo mediante acciones concretas de violencia, coerción o engaño. Y tiene varios, en el fondo, capítulos específicos esto, porque yo le puse de cualquier agente humano porque nosotros no podemos, en el fondo, no tenemos cómo eh, pelear contra la gravedad, no tenemos cómo pelear contra el hecho de, no sé, de la concentración atmosférica de oxígeno, no tenemos cómo, en el fondo hay restricciones que van mucho más allá, que es una libertad que no es accesible. Por lo tanto, tiene que ser un agente humano y tiene que ser un, un agente que actúe contra mi voluntad para yo considerarlo eh, un agente injusto, porque, no sé, yo entreno deportes de combate y en el fondo me meto a pelear con alguien, pero los dos estamos voluntariamente enfrentándonos a eso. Entonces hay una diferencia notable ahí. Mm, Bueno, el utilitarismo se basó justamente en eso. Jeremy Bentham decía que la finalidad de la convivencia era el mayor bien para el mayor número. mm, Y ese es el utilitarismo en su forma más clásica. Jeremy Bentham fue un hombre muy excéntrico y no consideró los animales, por ejemplo, mm, porque para él los únicos seres sentientes que valían la pena de ser considerados, cuando él dice el mayor bien para el mayor número, es justamente no agredir innecesariamente, y eso es lo que yo considero que son la forma negativa de concebir la ley, es justamente lo que usted está diciendo, es que hay que tener deberes, y los mm, deberes son precisamente lo que limita estas nociones de propiedad, libertad y vida. Entonces, Fritz Jarr, que fue el inventor de la palabra bioética, decía, el imperativo categórico kantiano decía, actúa siempre de tal manera que la máxima
no decía que las acciones concretas, sino que la máxima que regula tus actos sea aplicable universalmente. Eso es lo que llamamos el imperativo categórico. Mm, Y era una cosa tan importante que Kant decía, me admiran solamente dos cosas, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mi cabeza, que él decía que se basaba en los deberes que la razón, y ahí está el punto central de la mm, ilustración, la razón indicaba que era bueno para toda la humanidad no hacer daño a otros, porque si todos mintiéramos, por ejemplo, la vida en sociedad sería imposible. mm, Y si todos matáramos, también sería la vida en sociedad imposible. Lo que la sociobiología y lo que la historia demuestra es que la especie humana es una especie muy agresiva y mm, que nunca ha estado ausente del uso de palabras rimbombantes, como decía Thackeray, que era ¿cómo se llama? Era un novelista inglés, decía, siempre los rufianes han usado palabras importantes para justificar sus mm, maldades. mm, Entonces, en el nombre de la justicia, de la ley y mm, del orden, Estados Unidos invadió y destruyó Irak. mm, En el nombre de la justicia, del orden y evitar males mayores, se invaden los países y se producen todas esas cosas. Entonces, la conclusión que yo sacaría es que precisamente esta postura negativa se identifica con lo que podríamos llamar los deberes que uno mm, tiene, mm, que derechos son tales en la medida en que otros los respeten. Si mm, yo alego mi derecho a tener, qué sé yo, 40 Lamborghini, ujú, eh, estoy limitado simplemente porque el deber de los otros de dármelos, no, nadie me los va a reconocer. mm, Entonces, los derechos son siempre constructos relacionales mm, que pueden ser afianzados, afirmados. Mucha gente confunde los deseos que mm. tiene con Porque derechos. al final eso es lo que hay actualmente. Mm, Entonces, yo tengo el deseo de que me den todo sin trabajar y mm, resulta que no me ha resultado hasta ahora. Pero si alguien no respeta un derecho, y el deber de respetar los derechos es el deber para mí más importante, mm. porque si uno, ahora cuando uno piensa El, en el problema que hay, disculpe, es que para ser respetados tienen que ser legítimos. Ese es el detalle a mí. Ese es el problema la que surge de legitimidad, esta lógica de los deseos derechos. claro, pero la legitimidad no deriva necesariamente de una, o sea, para que algo sea legítimo tiene que ser, por así decir, universalmente aceptado Mm. por las personas que se van a someter a esa disposición. Yo no estoy Eh, tan convencido incluso que sea universal, doctor, porque creo que una de las cosas que hablaban en este libro, en Ordinary Men, es que de este batallón 101, muy interesantemente, cuando van a hacer su primera cacería, digamos, de judíos, su primera misión, estaban a cargo de un comandante de apellido Trapp, quien con lágrimas en los ojos les dice, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es esto. En este momento, si alguno de ustedes no quiere participar, que dé un paso al frente. Aparentemente fue una persona y eventualmente fueron como 3 o 4 que decidieron no participar de esa primera misión. Y a lo largo de su trayecto, que fue progresivamente más bélico y más violento, fueron saliendo más personas que nunca superaron como un 10 a 15% del total. Y sí, ellos hacen al final un análisis que lo basan también en los trabajos de Zimbardo y de Milgram. No sé si usted sí, no, lo... Milgram es muy importante porque fue lo que alegó Eichmann en el juicio. Mm, Los experimentos de Milgram fueron esenciales para entender esta relación tan sutil, tan mm, importante entre el poder, ya sea el poder de la ciencia, el poder de la religión, el poder de la ley, versus la obediencia mm, a acciones que... Milgram, por cierto, hay objeciones metodológicas con los por experimentos supuesto. que hizo Milgram, porque sus muestras no, bueno, en fin, hay detalles Sí, sí, es técnicos, una no, muestra que es chica, no es tan representativa, hay varias cosas, pero en el fondo... pero lo que demuestra claramente es que la autoridad, llamémosla autoridad, que no siempre es lo mismo que el liderazgo, Ujú, la autoridad, el poder
el poder, así en términos generales, de la ciencia, de la religión, esto, obliga a hacer cosas que normalmente la gente no haría y las naturaliza. Mm, Yo pienso que mucho de lo que pasó en Alemania, y yo viví en Alemania en los años 70, cuando estudiaba, y me di cuenta que toda la culpa transgeneracional de la generación anterior se había traspasado a los mm, jóvenes, que fueron mis compañeros de estudio, y que bastaba con que uno dijera que era judío, yo no lo soy, pero que mm. bastaba para que lo trataran de una manera completamente diferente por la culpa transgeneracional que tuvieron de hacer cosas que después se consideraron que habían sido, no digamos, inhumanas, sino simplemente inaceptables. Sí. Entonces, Mm. yo pienso también que tratemos de definir, por ejemplo, este tema. Pues no lo escucho, doc. Parece que está con mala señal. Parece que el doctor se desconectó, tiene que haber tenido algún problema. Así que voy a tratar de reconectarlo a ver si podemos seguir con la conversación, porque estaba muy interesante. Yo Ahí sí. me voy a tener que retirar lamentablemente de ahora porque tenía a las 12, pero ya son las 12:17. Sí. Pero dejemos esto, si lo dejó grabado, le va a mandar el sistema un formato MP4, que después Ujú, se puede convertir fácilmente a MP3 ujú. para dejarlo grabado. Sugiero Sí. que nos dejemos anotada una agenda para otra reunión. Me encanta, doctor. Está, pero yo me hubiera quedado conversando 4 horas más. ¿Le parece que dejemos el punto que teníamos ahora? Usted me iba a hacer un punto, dejémoslo anotado para partir directamente desde ahí. Perfecto, ¿Qué es perfecto. lo que usted quería definir en este momento? Para que lo dejemos ahí y sigamos la discusión. Yo quería hacer notar la distinción que existe Ujú, entre eh, las palabras que se usan para codificar el lenguaje de los derechos ujú, versus las realidades que las personas consideran como derechos cuando no toman en cuenta los deberes mm, correlativos. ya. Porque para mí, más que decir eh, exaltemos los derechos, yo diría exaltemos los deberes que tenemos para nuestra sociedad ideal. Sí, eso es exactamente como el punto que yo me fui armando mientras usted hablaba, que al final deberíamos generar una sociedad de deberes y olvidémonos de Exacto. los derechos. Que esto se trate de deberes y partamos desde ahí y que, bueno, sería interesante. Ahí lo discutimos, doctor. Quedemos en contacto, usted me cuenta cuando, yo creo que la próxima semana podemos fijar algún momento para volver a conversar. Buenísimo, doctor. Muchas gracias. Estuvo muy buena la conversación. Le agradezco. Gracias, Javier. Chao, chao.